Bueno, pues muy buenas noches, estimados estudiantes, muy buenas noches tengan. Es para mí un placer realizar esta sesión síncrona de la semana número 4. Estamos por concluir este módulo 14 y vamos a pues, tratar de cerrarlo de la mejor manera. Vamos a realizar esta sesión. Ya les compartí pantalla y ustedes ya pueden estar visualizando esta presentación. Les recuerdo, estamos en la semana número 4, somos el grupo M14C1G10003 y mi nombre es Romel Humberto Manzano Chin y trabajo con ustedes como su facilitador. Vamos a iniciar indicando el orden del día, el cual está constituido de la siguiente forma. Número 1, retroalimentación de la semana 3. Número 2, contenido de la semana 4. Número 3, actividades de la semana 4. Número 4, criterios de evaluación del módulo. Número 5, recomendaciones. Número 6, conceptos clave. Iniciando con los avances de la semana número 3, podemos indicar que en la actividad integradora número 4, leyes de Newton, se lograron realizar 46 entregas. Estas entregas en su mayoría fueron bastante adecuadas, salvo que muchos omitieron explicar cuáles son los pasos del método científico que utilizaron al realizar la actividad, porque recuerden que trabajaban con la experimentación y tenían que entregar un reporte experimental. Entre las observaciones más frecuentes está cuidar la estructura del reporte. ¿A qué me refiero con la estructura del reporte? Cuidar que tengan la organización que se les indica, es decir, que tengan los elementos especificados como portada, introducción, marco teórico, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. En estos últimos apartados, resultados y conclusiones, bastantes equipos, bastantes actividades, perdón, no lograron presentar de forma adecuada estos resultados y se limitaron a explicar la metodología. No justificaron por qué este experimento o los resultados que obtuvieron comprueban la ley de Newton que eligieron. En la actividad integradora número 5, llamada Eras Geológicas, se realizaron un total de 49 entregas. Siguen siendo bastante bajas respecto al número total de estudiantes, que es de 70. Alrededor de 21 personas no lograron entregar esta actividad integradora número 5. Aquí tenían que hacer una ficha técnica de una era geológica, la que ustedes hayan elegido, y esta ficha técnica debería de tener información de 7 elementos. En las observaciones generales les puedo indicar que no cuidaron la presentación de su ficha, se dedicaron a hacer únicamente resúmenes a manera de poner la información con alguna imagen, pero no le daban el formato de una ficha técnica. Asimismo, algunas personas no lograron integrar todos los elementos que les especificaban, bastantes omitieron presentar información respecto a la temperatura, a la tectónica de placas, a la actividad volcánica. Estos son los puntos que no lograron incluir y bastantes no explicaron por qué eligieron esta era geológica. Esta explicación iba en la conclusión. Respecto al foro de clases, en la semana número 3 se realizaron 115 aportaciones, bastantes aportaciones, una cantidad considerable. Sin embargo, bastantes estudiantes no siguieron las indicaciones de la rúbrica. Es importante que realicen sus aportaciones según se indica en la rúbrica. En esta semana pues tenemos otro foro y espero que puedan cumplir con los criterios que se están estableciendo. En el foro Aprendiendo Ciencias se realizaron 16 aportaciones y únicamente alrededor de 3 aportaciones fueron externando dudas. La gran mayoría fue para socializar entre ustedes. Muy bien, pues ahora vamos a ver el contenido de la semana número 4. Iniciamos la semana número 4 con la unidad
3 titulada Sistemas Vivos. En esta unidad vamos a trabajar temas de biología, partiendo del origen de la vida. Es un tema bastante controversial, ha sido objeto de gran cantidad de debates a lo largo de la historia. Después vamos a estudiar cuál es la manera en la cual se organizan los seres vivos, por ejemplo, a partir de las células, qué diferencia hay entre un animal y una planta. Es importante que también relacionen todo lo que están aprendiendo con su propio organismo. Aquí, por ejemplo, nos piden trabajar con qué sucede con las biomoléculas que ingerimos, qué repercusiones o qué funciones tienen en nuestro organismo. De manera general, estos son los temas que vamos a trabajar en esta semana número 4. Ahora, pasamos a la actividad del proyecto integrador. En la actividad del proyecto integrador, el cual se llama el plato del bien comer, el objetivo es que elaboren un documento donde se analice las características de 2 personas, analizando igual la dieta que nos especifican, qué alimentos consumen. Y este análisis debe ser reflexivo, tratando de generar una propuesta encaminada a cubrir las funciones diarias que realizan estas 2 personas. Para realizar esta actividad, primero tienen que leer de forma detallada el siguiente texto. Andrés es ingeniero y tiene 33 años. Debido a su trabajo, sus horarios laborales son muy variados y extremos. El horario oficial es de 8 a 6 de la tarde, 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sin embargo, hay ocasiones que permanece en la oficina hasta después de las 10 de la noche. Además de esto, aun cuando tiene establecida una hora de comida, en ocasiones tiene que comer en menos tiempo para evitar retrasarse. Por otro lado, Luisa es docente y tiene 37 años. Tiene un hijo de 9 años. Trabaja en una escuela de 9 a 4 y tiene una hora para comer. Generalmente llega a casa a las 5 de la tarde y debe realizar diversas actividades, como limpiar la casa, comprar la despensa y ayudar a su hijo con algunas tareas escolares. Tanto Andrés como Luisa han seguido una dieta muy poco variada durante los últimos 4 años. Generalmente en un día común sus alimentos son, y aquí nos presentan una tabla donde nos indican cuáles son los alimentos que consumen en un día cotidiano estas 2 personas. Vemos que en el caso de Luisa consume pan dulce, café y chilaquiles al desayuno. Al mediodía papas a la francesa, dulces y refresco. En la comida, generalmente es una comida corrida con sopa, arroz, guisado, tortillas y agua de sabor artificial. En la media tarde, frituras con salsa o café y galletas. En la cena, una sopa instantánea, hamburguesa y refresco. Y su consumo de agua es alrededor de 3 vasos al día. En base a esta información, nosotros tenemos que analizar qué características tiene la dieta de Luisa. Aquí en este punto debemos ser capaces de responder algunas preguntas que son relacionadas. En el caso de Andrés, en el desayuno él consume nueces, arándanos, gelatina, yogur, fruta y jugo. En el mediodía únicamente consume agua o té. En la comida, una ensalada de lechuga, zanahoria, pepino, mango y fresa. En la media tarde, manzana y plátano. En la cena, té y alrededor de 2 litros de agua son los que consume al día. Las dietas, como se pueden dar cuenta, son bastante diferentes y tenemos que ir analizándolas de manera individual. La rúbrica nos pide que para trabajar con esta actividad tenemos que seguir entre los criterios los siguientes. En el criterio cognitivo, elaborar un documento que incluye los siguientes elementos. La tabla de alimentación con 2 propuestas de dieta completa que integren adecuadamente el plato del bien comer. Este plato debe estar basado en la norma
de la Secretaría de Salud del 2005. En el aspecto comunicativo, estructura la información de manera clara, coherente y precisa, atiende las nuevas normas de etiqueta y no presenta errores de sintaxis, ortografía y puntuación. En el aspecto actitudinal, emplea la tecnología para elaborar un documento con la información solicitada. La presentación es limpia y organizada. Atiende a las indicaciones para entregar la actividad. Utiliza correctamente el espacio destinado para su entrega y lo hace en los tiempos establecidos. En el pensamiento crítico, analiza con sustento y claridad la importancia de una buena nutrición para el funcionamiento de los seres vivos, de los seres humanos. Explica amplia y consistentemente las repercusiones de una dieta favorable en el organismo, esto basado en las características de las personas que se están compartiendo. Para presentar su trabajo tienen que responder algunas preguntas que están indicadas en la actividad. Muy bien, vamos a pasar al foro de clases que se llama El origen de la vida. Aquí, antes de participar en el foro, les piden que realicen un cuadro comparativo con las teorías del origen de la vida. Únicamente deben complementar la tabla que les proporcionan con fundamentos claves de cada teoría. Y a partir de esto explicar de cuál de las teorías consideras es posible comprender el origen de la vida. Las siguientes aportaciones tienen que ver con retroalimentar a algún compañero y concluir su participación. En el foro de debate, el cual se llama Los seres vivos, este foro tiene como propósito responder preguntas detonadoras encaminadas a las características comunes a todos los seres vivos, identificando la diferencia entre organismos unicelulares y pluricelulares. Las preguntas detonadoras son las siguientes. Explica en tus propias palabras cuáles son las características de los seres vivos. Menciona algún organismo unicelular o pluricelular que vive en nuestro cuerpo y describe qué función cumple. Para terminar esta parte, les quiero compartir cuáles son los lineamientos o los criterios de evaluación del módulo 14. En las primeras 3 semanas trabajaron 6 productos integradores, 2 por semana, y esto tiene un total de 30 puntos. Los foros de clase, de los 4 foros de clase, la gran mayoría se ha quedado con 3 de la semana 1, 2 y 3, y les queda pendiente el foro número 4. En la participación individual se aporta 10% por plataforma de manera directa y 5% es una valoración que realiza su servidor, pero lo hago al finalizar el módulo con sus listas. Como tenemos que ver con la lista de las actividades entregadas, voy revisando cuáles fueron las calificaciones y en base a esto generamos estos 5 puntos de valoración final. Respecto al proyecto integrador, quiero compartirles que el producto integrador se llama El plato de bien comer y tiene el 30% de la calificación del módulo. Es muy importante que logren entregarlo. Y el 5% restante corresponde a la actividad reflexión de mis evidencias, que es un cuestionario que deben de trabajar. Las recomendaciones para esta semana son las siguientes. Recuerden que deben realizar la actividad reflexión de mis evidencias. Esta tiene un valor de 5 puntos respecto a su calificación final. Verificar la ortografía y redacción, iniciar las oraciones con letra mayúscula, emplear los signos de puntuación, incluindo los signos ortográficos como la tilde, verificar el archivo que suben en su actividad, hayan habido algunos errores con las actividades que nos comparten, indicar quién o quiénes requieren prórroga en alguna actividad. Ahora, en la fecha límite para subir estas actividades, para las prórrogas, es el 25 de mayo. Si después del viernes alguien solicita una prórroga el sábado o el domingo, ya no será posible habilitar esta entrega. Aquí quiero especificar que también las personas que hayan salido muy bajas en alguna actividad, si quieren mejorar esta calificación, pueden solicitar
esta prórroga. Para finalizar, solo quiero compartirles información respecto a los temas que estamos abordando. Tenemos que en la vida, en los seres vivos, tenemos algunas moléculas que son comunes a todas. Estas moléculas se llaman biomoléculas, pero también tenemos elementos comunes a todas las moléculas. Estos se llaman bioelementos. Los bioelementos se clasifican en primarios y secundarios. En el caso de los primarios son los más abundantes, alrededor del 96.2% del total. Y tenemos estos elementos que son oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos generan una gran variedad de grupos funcionales, destacando los hidrocarburos. En los bioelementos secundarios tenemos a estos minerales, pero aquí tenemos una cantidad bastante reducida, alrededor del 3.5%. Sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro. Y tenemos oligoelementos cuyo porcentaje total es menor al 0.1%. Algunos oligoelementos son indispensables y se encuentran en cantidades muy pequeñas en los seres vivos. Sin embargo, otros son variables y requerimos ingerirlos para tener estos elementos, oligoelementos. Luego tenemos las biomoléculas que se clasifican en inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas son, por ejemplo, el agua, gases como el dióxido de carbono o el oxígeno, sales minerales con nitrógeno, por ejemplo, nitratos de calcio o nitratos de plata. En las moléculas orgánicas tenemos a los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos son los principales grupos orgánicos que forman parte a los seres vivos: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, y vamos a especificar información de cada uno. En los carbohidratos, indicar que se les llama carbohidratos porque tienen en su mayor porcentaje el carbono. Se creía anteriormente que por cada átomo de carbono tenían una molécula de agua. Por eso se le denominó hidratos de carbono, pero esto no es verdad. Los ejemplos de los carbohidratos son glucosa, que está disuelta en la sangre y en el interior de las células; glucógeno, el cual es el que se deposita en forma de polímero, que los polímeros son cadenas de unidades repetidas llamadas monómeros. Entonces, el glucógeno son cadenas de monómeros que se van generando y se depositan en células musculares o en el hígado. Los lípidos son moléculas orgánicas constituidas básicamente de carbono e hidrógeno, generalmente en una cantidad muy pequeña. Las sustancias formadas por lípidos son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, como por ejemplo, tenemos alcoholes, por ejemplo, que son donde pues, sí podemos estar disolviendo estas moléculas. Proteínas, en las proteínas tenemos que son cadenas repetidas de aminoácidos, que los cuales tienen en su estructura un grupo ácido y un grupo amino. Aquí tenemos, por ejemplo, la albúmina y el colágeno. Y finalmente tenemos a los ácidos nucleicos, que son cadenas de nucleótidos. Estas cadenas de nucleótidos están formadas por 3 componentes. Cada nucleótido tiene una base nitrogenada, que puede ser adenina, guanina, citosina, timina. Estas bases nitrogenadas se unen a un azúcar. En el caso del ADN se llama ribosa, desoxirribosa, y en el caso del ARN se llama ribosa, azúcar. Este azúcar a su vez se une con un grupo fosfato. Cuando hablamos del ADN, tenemos que la molécula del ADN está formada por 2 cadenas que son complementarias, y en el caso del ARN se forma por una única cadena. Para finalizar, tenemos aquí las cantidades que debemos de tener, o los porcentajes de moléculas que debemos de tener en nuestro organismo, y cuál es la cantidad
que se recomienda para ingerir. En el caso de las proteínas, debemos de tener alrededor de 16% en nuestro organismo, debe tener proteínas, y se recomienda una ingesta de 80 gramos diarios. En el caso de los lípidos, el 8.5% es la cantidad que se tiene en el organismo y se debe de ingerir alrededor de 0.3%, 0.3 gramos. En el caso de los carbohidratos tenemos 0.2% en el organismo, pero la ingesta que se recomienda es de 380 gramos diarios. En el caso del agua, se recomienda una ingesta de alrededor de 2 litros diarios y nuestro cuerpo se forma en un 70% de este líquido vital. Para finalizar, les quiero compartir el plato del bien comer, el cual es el que deben de analizar para realizar su actividad integradora. Vemos que se conforma de 3 colores diferentes. En el caso del verde, nos indica que debemos de consumir muchas frutas y verduras. En el caso del color rojo, nos indica que debemos de utilizar muy pocos alimentos de origen animal y revisar igual la cantidad de lípidos que vamos teniendo en nuestro organismo. Y finalmente los suficientes son los cereales. Aquí podemos destacar panes, por ejemplo, o harinas que son importantes, pero en cantidades muy pequeñas. Por mi parte sería todo. Me despido con esta diapositiva a manera de conclusión y espero que esta información sea de utilidad para ustedes y cualquier duda estoy a sus órdenes. Me despido, les mando un fuerte abrazo, nos vemos hasta la próxima.